Hola amigos de Dígase lo que se diga. Hoy vamos a tener una conversación sobre lo que está pasando en Venezuela, pero lo vamos a enfocar desde nuestro punto de vista como país. ¿Qué lecciones podemos sacar de este terrible problema por el que está atravesando el hermano país de Venezuela? Y algo que también sucedió pues hace más de 63 años con Cuba, ¿no? Es siempre una espada de Damocles que pende sobre países sudamericanos como el nuestro. Y nuestro invitado de hoy es Jorge Luis Urrunaga Andrade. Él es peruano de nacimiento, pero criado en Venezuela, graduado en economía en la Universidad Central de Venezuela, técnico superior en administración de empresas, organización empresarial de la Universidad Simón Bolívar de Venezuela. Es especialista en operaciones y reside en Perú desde el año 2016. Hola, buenos días, Jorge. Buenos días, señora Norma, ¿cómo está? Gracias por su oportunidad de escucharme. Tú estás muy vinculado con Perú ahora, pero sí has sido criado, has estudiado, has trabajado y has vivido mucho tiempo en Venezuela y has vivido prácticamente todo lo que fue este proceso del chavismo, ¿no? Desde Chávez, luego Maduro. ¿Qué te parece esto que ha sucedido, estas elecciones? ¿Cuál es tu opinión sobre lo sucedido en este proceso electoral reciente? Bien, sí, efectivamente, Chávez comenzó desde el 99 con las elecciones del 99, pero ya tiempo atrás hubo un estallido social, lo que llamado Caracazo, ¿no? El cual se nos vendió en un principio como a través de los medios de comunicación y los actores políticos del momento como una especie de estallido social por descontento social. A la larga, y después de las investigaciones que han hecho los periodistas, historiadores, todos los abocados en la materia, no fue así algo de repente, un estallido como se quiso vender. Fue un proceso fraguado, donde hubieron las circunstancias adecuadas para que en una aparente pantalla de estallido social habían actores que estaban moviendo, ¿no? Como decir los hilos tras bastidores. El chavismo se coloca como fuerza política, una alternativa al cambio, desde el 99, cuando Chávez surge al poder, y desde allí en adelante con una serie de políticas populistas, cambio en la constitución, logra el favor popular, ¿no? Obviamente también con el espaldarazo de los precios petroleros en alza en ese momento, los cuales había cantidades ingentes de dinero para repartir en un aparente control, que al final fue un descontrol, un despilfarro de dinero, y una sucesiva toma en las instituciones, que allí es donde está la clave, ¿no? De lo que es el chavismo. La consistente toma de las instituciones, del desmontaje de las instituciones y la toma de las instituciones. Cuando Chávez fallece, Maduro toma porque prácticamente se maneja como una sucesión, ya todas las instituciones venezolanas habían sido tomadas por el chavismo. Específicamente hay una que es el Tribunal Supremo de Justicia, allá, aquí en Perú tenemos, creo que es la Corte Suprema de Justicia, creo que se llama, ¿no? Sí, el poder Eh, juez. Ujú. Exactamente, el Poder Judicial se erige como el árbitro que toma las decisiones que las cuales el gobierno en primera instancia no les conviene, y el Tribunal Supremo de Justicia se erige como el gran decisor. Y obviamente todos los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, como se ven videos, o sea, no lo digo yo por una parcialidad política, lo puede buscar cualquier persona en video, todos son del gobierno. De hecho, actualmente el presidente del Tribunal Supremo de Justicia se llama Michael Moreno. Este señor tiene un prontuario policial. O sea, imagínense, está reseñado como delincuente y actualmente es el presidente del Tribunal Supremo de Justicia y chavista y todos y la persona que ahorita está llevando el proceso en el cual Maduro impugna las elecciones, se está haciendo que un poder someta a otro poder, el poder judicial está haciendo que someta al poder electoral, es también abiertamente chavista. O sea, el chavismo se encargó de liquidar las instituciones
base de todo, de cualquier Estado de Derecho, para erigir las instituciones a su favor y conveniencia. Claro, eso es lo que ha venido haciendo a lo largo de los años. Pero ahora, coméntanos cómo fue al principio, porque la gente, el pueblo venezolano, estaban obnubilados con ese líder, con ese personaje que era Chávez. ¿Cómo llega a enamorar a la población que cree en él? Y esto me recuerda un poco a Hitler, porque no sé si tú Claro, habrás visto esas fotos de mujeres que miran, lo miran como si fuera un dios y hay un correcto. encandilamiento. Coméntanos eso. Bien, fíjese, vamos a considerar vamos a ponerle una etiqueta, el fenómeno Chávez, porque fue un fenómeno, ¿no? Vamos Sí, a ir más allá de la persona y hacer un personaje. El ya sé. fenómeno Chávez fue una mezcla de culturalidad, religiosidad y una verborrea impresionante, ¿sí? Tenemos una vieja escuela, de las cuales en Venezuela habían dos grandes partidos hegemónicos, Acción Democrática y COPEI, hubo una suerte de acuerdo que se llamó el Pacto de Punto Fijo desde la caída de Pérez Jiménez en el 58. Los dos grandes partidos que lideraron esa época y fueron Acción Democrática y CUPEI, los cuales fueron sucesivos gobiernos, ¿sí? Y los demás partidos, que era el Movimiento Socialismo, el MAS, que se decía, y otros partidos de menor impacto político, Ujú. estaban siempre allí girando, pero los dos grandes eran el discurso de ellos se acaba. Eran unas personas que de ambos lados, tanto Acción Democrática y COPEI, eran personas enquistadas en el poder, donde todos sabían que estaban metidos en una corrupción impresionante. Muchos, todo en Venezuela se dirimía a básicamente lo que se llamaba también la política del carnet. Quién tenía un carnet del tal partido para que para las cosas funcionaran. Cualquier trámite se tenía que hacer con apoyo de que conozco a alguien del partido, sea Acción Democrática o COPEI. Los medios de comunicación también se dividen. Había Ujú. medios de comunicación que estaban a favor de los de Acción Democrática, Acción, y otros estaban a favor de COPEI. Ya. Los demás partidos no tienen representación. Estos partidos se dirigen, en principio, Acción Democrática era un partido dirigido de masas. COPEI era un partido, vamos a decir, un poco más conservador, de hecho es de la democracia cristiana, Ujú. y un poquito más elitesco, por decirlo, ¿no? Las clases medias altas, Ya. el partido COPEI. Pero sus figuras ya llegan a ser alejadas de la población y como le digo, el fenómeno de la corrupción era generalizado. Claro. Chávez en Y Venezuela tenía... había un hartazgo de la población de Exactamente. que se repartían el Sí, gobierno 5 años uno, 5 años el otro, exacto. y no Había un salían de ping-pong. ahí, ¿no? Exactamente. Claro, eso Chávez surge, no daban claro, lugar a nuevas, digamos, corrientes políticas. es correcto. Chávez surge como una opción. En Venezuela siempre, lamentándolo mucho, y uno lee en los libros de historia de Venezuela desde que se constituyó en república, desde Bolívar, existe un tema del caudillismo, Ya. ¿verdad? Siempre la figura militar. Entonces, nosotros por lo menos desde niños siempre escuchábamos a los profesores, a los maestros de primaria, no, esto lo tienen que arreglar los militares, esto con militares se arregla. Entonces, siempre era ese tema de toda la sociedad que dice, no, si hay que mandar a militares, esto no pasaría, esto lo posicionarían a los corruptos, ¿verdad? Entonces, fíjese usted que estaba todas las condiciones objetivas y subjetivas para que surgiera el militar, solamente faltaba la persona. Y la persona en este momento se dirige como Hugo Chávez, que fue la alternativa en la cual sale una persona que hizo un golpe de Estado el 4 de febrero del 92. Los medios lo colocan a Chávez en la palestra cuando él sale en que figura el por ahora, y ese lema por ahora se convierte en un motivo político. El primer pecado fue darle exposición. Cuando dice los objetivos, fíjate que hasta ahora me acuerdo, los objetivos no fueron logrados por ahora, él lo dice. Eso pasó hace más de 20 años y yo hasta ahora lo recuerdo. O sea, imagínense cómo nos caló profundamente todo eso. Y Ujú. ese por ahora, él lo toma eso en una opción, un discurso candente, muy dirigido a las masas y se dirige como una fuerza política. ¿Qué pasa? Que los medios de comunicación y factores de la oligarquía financiera nacional e internacional lo toman a él como una figura en la cual, ok, es alguien, un tercero, donde yo pensaron que lo podían dominar y dan los apoyos, porque también tenemos que estar conscientes de que toda figura política tiene atrás
un respaldo de grupos financieros que tienen un interés, ¿verdad? Ujú. Grupos financieros, grupos bueno, lo que se dice comúnmente las oligarquías de, de capitalistas, por decirlo de un modo común, ¿no? Pensaron que lo podían dominar al hombre, pero no lo pudieron hacer. Él se desliga de todo esto porque sí, precisamente él tenía un esquema y lo consiguió materializar cuando él se junta con Fidel Castro después de los problemas del 2002 y de allí en adelante se desliga de todo lo que prometió en un principio y comienzan a verse todos los rasgos de corrupción que al final devienen en lo que tenemos actualmente. Claro, esa mala junta con Exacto. Cuba, ¿no? Y Cuba, Fidel vio en Chávez seguramente, ¿no? El elemento necesario para introducirse acá en Sudamérica. Sí, es correcto. Fidel Castro desde que toma el poder en Cuba en el 59, 1 de enero del 59, cuando ya hacen la toma cuando entran a La Habana, su objetivo era establecer lo que era la revolución, ¿no? Primero aquí a nivel latinoamericano, para constituirse en un factor contra lo que era el capitalismo. Recuerdo en un video que sale que dice en la ONU que ellos no son comunistas. Y la primera oportunidad que tuvo se alió con la Unión Soviética, cuando Mm. lo de la crisis de los misiles y todo lo demás. Bien, a Fidel Castro le cambia toda la situación cuando el derrumbamiento del bloque soviético en el 89, que obviamente necesitaba una fuente de financiamiento para que su idea continúe, porque Cuba era un país totalmente dependiente de la ayuda soviética. Entonces necesitaban otra fuente en este momento podemos apelar a un dicho donde en Venezuela se dice coincide el hambre y la necesidad. Coincide el hambre de obtener recursos materiales y Chávez coincide en la necesidad de tener una guía, un aliado. Y como le dije, también se toma mucho el tema de lo que es cultural, religioso, hasta esotérico, podríamos decirlo. Bien, Exacto. donde Fidel Castro se convierte en su mentor, él lo llama hasta su padre. Sí, Entonces, con la Chávez visita a Fidel, según lo que yo he leído, le da un tratamiento de jefe de Estado impresionante, casi que de realeza, sí, sí, lo, 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 en- lo maravilla, le vende el discurso, porque estamos claros que Fidel Castro, para bien o para mal, es un hombre que con una palabra a cualquier persona le podía cambiar la vida. O sea, yo me imagino tener a Fidel Castro y que me diga cualquier cosa y yo me quedo así, wow. O sea, sí. es una persona Manejaba muy bien el discurso y Chávez tenía cualidades y aprendió también lo mismo, ¿no? claro, sí, porque Chávez, cuando usted después del paro petrolero lo ve, se transforma en una persona de hablar de forma donde no prácticamente no hay un puente entre su cabeza y su lengua, a Mm. soltarlo, ¿no? Una incontinencia verbal, a soltar todo lo que se le venía, pero que al pueblo, vamos a suponer, Sí, decirlo de este modo, le gustaba oír esas palabras. Él hablaba para la tribuna claro. y con Fidel cambia su discurso, lo refina hasta sus gestos los cambia y ve como que la mutación de un personaje de así surgido de la nada a alguien que tenía las cualidades, como usted bien está diciendo, y se transforma en un líder. O sea, Mm. fíjese que o sea, las pequeñas grandes cosas que hace Chávez y que lo vende a nivel internacional. Yo me recuerdo cuando usted cuando George Bush hace el tema de lo que es el ALCA Ajá, y en Chávez, junto con lo que ya está en el Foro de Sao Paulo, crean el ALBA, ¿no? el alba. Él va para Argentina, Chávez, Ujú. y en el momento de que lo reciben en Argentina, hay un detalle que cuando está sonando el himno de Argentina, Chávez canta el himno de Argentina. Mm. O sea, ese tipo de detallitos que yo tengo amistades, a los Ya, argentinos esto le impactó, que alguien, un extranjero, un presidente, cante todo el himno de Argentina. Y ese detallito de que usted le cante el himno a un presidente extranjero y ya. el hombre Se así los ganó. inspirado. Se los Claro, o ganó. sea, y es un detalle, o sea, fíjese, es un detalle de esas pequeñas cositas, Sí, no sí. las vio venir nadie.
nadie en su vida, nadie se imaginó. Y eso vendió, y eso come. Ese detalle fue la puerta hacia Argentina Ajá, para que también se uniera en ese eje en ese momento. claro. Y él iba visitando países y tratando de llegar a toda Claro, América. Se creía un Bolívar, ¿no? exactamente, pero con la ayuda de la espada petrolera. Él Claro. decía, la espada en ese momento era la espada de Bolívar camina por América Latina. Ese era el dicho que se decía en Venezuela. Ujú, Pero era la chequera de Bolívar camina por América Latina. Eso era la verdad verdadera. ¿Por claro. qué? Porque comenzamos a ver primero la venta a nivel comunicacional de lo que era la revolución bolivariana. Ujú, Fíjese, yo tengo una profesora de proyectos, mi profesora Silvana Pesela. Ella nos comentaba que estamos hablando del año 2008 aproximadamente, que la mejor imagen comunicacional que ella había visto era el gobierno venezolano. O sea, ujú, no había, o sea, y me lo dice una profesora que, claro, su experiencia de ella y lo demás, que nos diga eso, a mí me impacta. Y ella no era chavista, no claro. es Pero abiertamente lo la semiótica, ¿no? Todos los exacto. símbolos, todo El estaba símbolo, el perfecto. manejo de la imagen, el manejo Tanto. de las, bueno, de la imagen, de la palabra, Sí, de sí. lo que usted dice, cómo usted lo dice. Ajá. Fíjese que por lo menos al final de los mensajes gubernamentales terminaban con una foto de, bueno, una imagen de la bandera de Venezuela y Ujú. ahí hay un instrumento que se llama cuatro. El cuatro es un instrumento pequeñito con una guitarra de cuatro cuerdas que Sí, cuando sí. usted lo afina tiene que decir cambur pintón, cambur pintón. Bueno, Ah, cada vez que terminaba cualquier imagen institucional del mm, gobierno, salía la bandera y sonaba pam, 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 ta, ta. Eso calaba y colaba en la población. Era vaya, sí, impresionante. lo sabía todo, ¿no? Sí, era un manejo. Mire, cuando uno lee bueno, obviamente usted ya lo nombró, las técnicas de Goebbels para lo que era la propaganda, ¿no? La propaganda Claro. política y la adaptación de lo que hizo el equipo de Chávez. Y no, o sea, eso no ha sido fruto de una casualidad o de una necesidad, eso ha sido pensado, como le dije anteriormente. Sí. El Caracazo del 89 que nos lo venden como un estallido social, no fue un estallido social, fue algo provocado que se dieron las circunstancias objetivas y subjetivas para que pase. Ujú, Cuando toma el Chávez el poder, toda los medios de comunicación transforman poco a poco la imagen para venderlo como que las cosas estamos arreglándolas, hay cosas que están mal, pero vamos a ir venciendo, como decían ellos. Y se lo vendían bonito, porque era una publicidad, o sea, sinceramente era bonito lo que usted vio, bueno, están trabajando, ¿no? Decir, iba convenciendo a la población de que bien, bueno, no hemos hecho obra todavía, pero por ahora, ¿no? Pero más adelante claro, es que y se iba dando tiempo. sí, la política comunicacional refiriéndonos al gobierno de Chávez, ¿sí? Fue algo excelente, de verdad, o sea, su política comunicacional fue Sí. excelente. Ellos al final no, en el año 2007 crearon algo que se llamó la guerrilla comunicacional, Ujú, que era que como los medios de comunicación, habían todavía medios de comunicación independientes, radios, prensa y televisión independiente, ya. a partir de 2007, primero con la no renovación de la concesión a Radio Caracas Televisión, fue el primer medio, el cual vamos a verlo de dos puntos de vista, para hacer ecuánime. En Venezuela se manejaban las concesiones, bueno, se manejaban a 40 años, ¿no? Ujú, En el año 2007 vence la concesión a Radio Caracas de Televisión, que era un canal de televisión netamente contrario a Chávez. Su grupo hegemónico, sus dueños del grupo Blon, ujú, eh, no estaban para nada de acuerdo con Chávez. ¿Qué pasa? Que estos grupos eran de, de, de lo que se le dicen de larga data antigua, desde las épocas de la colonia, habían ya, tenido posiciones de poder. La no renovación de ellos y la oposición la ve como el cierre del canal de televisión y el chavismo lo toma como la no renovación de la concesión. O sea, son dos claro. cosas. Lo que pasó fue Un que ya no hubo más maquillaje. señales. Ujú, Claro, entonces,
Uno lo vende como la no renovación y otro lo vende como el cierre, Ujú, ¿me entiendes? Y ambos eventos que son, o sea, el resultado es que no hay más RCTV, pero ambos eventos son vistos de una óptica distinta, dependiendo del banco en el que usted esté. claro. Entonces, a partir de allí comienzan una serie de no renovaciones, que era simplemente, si usted no está conmigo, yo estoy a la expectativa de cuándo hay que renovarle para no renovarle. ¿Ya? Ujú, Y hago un cierre bajo la ley, vamos a reducir vamos a poner un poquito más coloquial, y usted lo censuró con la ley. ya. Simplemente, ¿por qué? Porque tu concesión vence mañana. Ok, bien. Mira, no se te va a renovar. No, pero se te va a renovar. ¿Por qué? Porque no se te va a renovar. Y ya, censuré. Entonces, poco a poco, así fueron censurando a las radios, a las prensas, etcétera, etcétera, etcétera. Y habrá habido algunos que se pasaban al bando chavista, entonces renovaban. Claro, por ejemplo, fíjese, en Venezuela, desde Chávez, bueno, desde muchos años atrás, habían, el periódico más visto era el Últimas Noticias y tenía una edición vespertina que se llamaba El Mundo. Ujú, Hay otro que es deportivo que se llama Meridiano, que es de bloque de armas. El primero era de la familia Capriles y por ahí ya podríamos ir adelantando las cosas, ¿no? Tenemos el primer medio de Últimas Noticias, que era de la familia Capriles, Meridiano, que era de bloque de armas, el Nacional y el Universal, que eran los dos periódicos, como aquí en Perú decir el Comercio y la República. Un sí, poco no tan masivos, más pero o sí menos. importantes. Exacto, de donde usted podía encontrarse artículos de opinión muchísimo con más profundidad de lo que podría encontrar en otros. Últimas Noticias, si bien era un periódico, o sea, todos los compramos, todo era nuestra primera fuente de información era Últimas Noticias, Ujú, llega, su línea editorial cambia a mm, favor del chavismo. Y este cambio a favor del chavismo hace que la publicidad institucional y las comunicaciones, todo lo que tenía que ver el gobierno, sí, casi todo se veía en el Últimas Noticias, por no decir todo, ya, casi todo, todo. O sea, usted necesitaba algo del gobierno, buscó a Últimas Noticias. Que hace que el periódico de mayor tiraje nacional, tanto el último Noticias del Mundo, sí, donde todos lo buscábamos, ahí vemos todo lo del gobierno. Y obviamente la línea editorial, con esta avalancha de dinero que le cae, claro. tiene que verse tergiversada en función de quién está dando la plata en ese momento. Así es. Y totalmente alineado, entonces, y así otros medios seguramente, eh, Sí, con lo cual tenían los medios de comunicación al servicio de Chávez, y todo bien, todo bonito, todo muy correcto, ¿no? No sí, pasa nada, exacto. Por ejemplo, fíjese, como le dije, Radio Caracas Televisión era un medio abiertamente en contra del gobierno, oposición. oposición, o sea, muy oposición, llegando a ser en un momento hasta, vamos a decir, chauvinista, por decirlo, ¿no? Igual Ya. había otro canal de señal no tan abierta, no tan masiva, que era Ujú, Globovisión. En ese momento también era ya, Venezuela le dicen recalcitrante. O sea, mm, era extrema, ya era de extrema derecha. Y ya, hubo un canal que también que fue masivo, pero que su línea de ellos fue Me Callo, que fue Venevisión, ya. del grupo Cisneros. Ellos simplemente hacían la vista gorda de todo lo que pasaba, de un lado o de otro. Entonces, cuando decían, usted decía, pero está pasando tal cosa, lo estoy viendo en RCTV, y en Venevisión la gente lo ponía, a veces era por tema de señal, Mm, que podía haber uno, podía haber otro, ajá, y en Venevisión no pasaba nada. No pasaba nada. Hubo otro canal, hay otro canal que se llama Televen que también en un momento se tuvo que estar era en contra del gobierno, pero que con las presiones y todo lo que hubo, al final también hizo como que una especie de línea mixta, pero mixta más hacia el no criticar tanto al gobierno y poder mantener. así es. Y ahora, el cambio de constitución lo hizo Chávez, ¿no es cierto? Sí, con la Asamblea Constituyente del Ya. 99. Eso fue ponerle candados a todo aquello que pudiera poner en riesgo su estabilidad como dictador, ¿no? Y asegurarse hacia el futuro un tiempo ilimitado ahí gobernando.
En la Constitución del 99 trae, bueno, un cambio en funciones a lo que era las figuras relacionadas con la Constitución del 61, pero en palabras del chavismo, la Constitución del 99 todavía tenía lo que ellos le decían elementos burgueses, ¿no? Que no le servían en su momento para Claro. la consolidación de su proyecto político, que era Mm, el proyecto que estaba lo que puso Chávez en su momento. ujú. Ellos intentan lo que fue la reforma en el 2007. Esa fue hasta ahora oficialmente la única elección que ha perdido Chávez. Ah, Cuando vendieron la reforma, que claro. en teoría Sí, la pierde. ya. ¿Qué hacen? Que en ese momento de la reforma ellos quieren cambiar todas las leyes que ya sabían que no les servían con Ujú. otro paquete de leyes. No les funciona la reforma, pero como tienen en la Asamblea Nacional en su poder, van cambiándola una por una, por una, por una. Y como lo que hacían era modificaciones, al final lo hicieron. Al Ya, o final lo sea, tenían hicieron. el Congreso, al Parlamento de su lado. Exactamente, en el Congreso. Y la oposición en ese momento, por mucho que hizo y Claro. batalló, ya en ese momento veíamos a María Corina batallando desde cuando ella fue presidente de una organización que se llama Súmate en ese momento, Exacto. luchaban y luchaban y luchaban, y se encargaron muchísimo de lo que fue a toda en radio, de lo que se podía, radio, prensa, televisión, en la calle, todo, de advertir contra lo que se nos venía. Ya. Entonces, Pero ¿el pueblo lo creía o había un ambiente de, no, vamos a esperar, está bien, hay que darle tiempo, estos lo son que, pa- brotes de oposición? De repente no fíjese, creían en lo que se venía. lo que pasa es que en ese momento todavía teníamos bueno, teníamos, sí, bueno, como sociedad, la bendición del precio altísimo petrolero. Ajá, sí. En ese momento yo recuerdo en la universidad que el profesor nos decía que se estaban negociando contratos a futuro hasta de $150 el barril. El costo de producción en Venezuela, según recuerdo, en ese momento entre 40 y $50, el costo de producción de un barril de petróleo. Todavía PDVSA en medio de todo seguía teniendo eficiencias, ¿no? Ujú. Más allá de la cantidad de gente que votaron en el 2002 con el paro petrolero, todavía conservaba ciertas eficiencias en cuanto a lo que eran los costos. Imagínese usted, los presupuestos nacionales creo que se calculaban en ese momento 60, $80 el barril. Si usted calcula un presupuesto nacional $80 el barril y el precio está en 120, 140, todo eso, todo ese diferencial iba a un fondo que se llamaba el FONDEN, Ujú. Fondo de Desarrollo Nacional, donde supuestamente era que todos los excedentes iban a ese fondo y este fondo se iba a encargar de motorizar proyectos de alcance nacional para el desarrollo, ¿no? A todos los países. Chávez, eso era intocable. Chávez comenzó con el tema del famoso millardito, creo que se llamó, sí, millardito. Eso no se podía tocar. Y Chávez un día salió en cadena diciendo de que necesitaba $1.000 millones de millardito y que lo iba a agarrar. Y nadie dijo nada. O sea, él Así, así, ponía de ese dinero. sí, así como que como que usted me diga, mira, tenemos un fondo de ahorro aquí y eso no se toca, y yo a usted le diga, mire, Norma, voy a agarrar, necesito parte de ese dinero, no, que no, usted se queda callado. Mm, Bueno, nadie, salió la oposición a hablar, pero llamar. nadie pudo hacer nada. Ya. Y las instituciones, como comencé en un principio, ya estaban tomadas y nadie hizo nada. Y comenzó con un millardito y después para acá, y eso fue a libre disponibilidad. Ya iba Entonces, claro, acumulando ese dinero en sus arcas personales. bueno, a repartir para la consolidación del proyecto, allá donde vamos. Cuando usted hace el proyecto de la reforma, que no la mete y mete la reforma de contrabando a través del Congreso Nacional en sucesivas enmiendas constitucionales de las leyes, Ujú, la población no reacciona. ¿Por qué? Porque hay dinero. Ahí estaban los bonos, bonos hasta porque porque hoy salió el sol, había un bono, ujú, sea, y era para todo el mundo, no era solamente por ciento de la población, era para todo aquel que se inscribiera había Fidel, según ley,
le dio a Chávez la idea de las misiones. Las misiones eran proyectos gubernamentales destinados, en teoría, a solventar situaciones de la población, de vulnerabilidad. Por ejemplo, misión Madres de Barrio, Barrio Adentro, etcétera, etcétera. Era para solventar, pero en sí eran eh, transferencias unilaterales de dinero, a cambio de una levantar la mano en la política, de apoyar. Transferencias unilaterales de dinero en función de un apoyo político. Había tanto dinero en la calle Claro, que básicamente a la gente no le interesó, sí, ok, no le interesaba. No le interesaba por el tema del dinero. Había demasiado dinero en la calle. claro. Y así fue como pudieron hacer todo lo que hoy en día vemos, el desastre que se hizo, porque a la población, a todos, a todo nivel, se nos hizo una niebla con el dinero. Hicimos la vista gorda, lo vamos hablando como sociedad, de muchas cosas que estaban pasando que nos lo estaban diciendo. Había gente del extranjero, europeos, gente que yo conocía, de abuelos de mis compañeros eran sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial, y decían, esto ya pasó, no dejen que pase esto, esto ya pasó. A nosotros nos decían, no, y había gente que se devolvió. Yo tuve conocidos que sus padres eran alemanes, y cuando ganó Chávez, ellos se fueron en el 2001. Y entonces el señor nos dijo, yo ya pasé por esto, yo me llevo a mi familia ya vivió esto, yo ya sé en qué va a terminar esto. Y él lo dijo en el 2001, imagínense. Ah, sí. Y bueno, ya había pues el antecedente de Cuba, ¿no? O Nicaragua, varios países que estaban ya en la misma senda. Los años de Chávez iban acumulándose, acumulándose, y claro, la población lo permitía, no percibía que se venía, que lo que tenían al frente era un dictador, ¿no? Claro, es que el discurso de Chávez era, mire, era potente, vamos a decirlo de esta forma. Era un discurso en el cual, por mucho, o sea, que usted no estuviera de acuerdo, porque yo lo presencié también, a usted por lo menos le quedaba la sombra de la duda. Claro. Y la imagen comunicacional del gobierno fue tan fuerte que em, había mucha gente de la oposición. Hubo una vez que hay un personaje de la oposición, me recuerdo el nombre del señor, era de Partido Primero Justicia, eh, no recuerdo el nombre, era uno de los fundadores de Primero Justicia. Era abiertamente de la oposición, era del sector del centro derecho. Él en el Congreso, en la Asamblea Nacional, eh, Diosdado Cabello se encargó de sacarle un cheque que ellos habían recibido de 25 millones de bolívares en ese momento por parte de PDVSA. Entonces, hace años le dijo Borges, Julio Borges se llama el señor. Le dijeron, aquí está el chequecito. Eso también está en este famoso chequecito. Mm. Tanto que criticas al gobierno y tú has recibido 25 millones de bolívares para tu partido. Entonces, ¿qué tanto te quejas? ¿Y era real? Y más, sí, sí, claro. O Se lo sea, dijo en sí su había cara, recibido. ¿Ah? sí, había recibido. O le Claro, regalaron y para sea, luego sacarle en el, cara. el tema, bueno, al final es lo mismo, porque si se lo regalaron Y lo o si lo aceptó. recibió, él lo aceptó, exacto. Claro, Y si claro, lo acepta, y si usted lo acepta, usted también es copartícipe, claro. ¿verdad? Por acción y omisión. Sí, sí. Entonces, a cada uno de esos personajes de la oposición, el chavismo públicamente, y había un programa que se llamaba Los Presidentes, el cual era una sesión maratónica de 8 9 10 horas que hacía Chávez, se encargaba de sacar en el programa todas las cosas que hacía la oposición, con videos, Mm. con pruebas, porque estaban metidos en eso. Y en ese momento no teníamos la tecnología que tenemos ahorita, que ahorita Para usted con probar. inteligencia artificial, claro, pues usted con inteligencia artificial hoy en día puede inventarse un video. En esos Claro, momentos no. Y en esos claro. momentos él se encargó de destapar a toda esa oposición.
Entonces, imagínese usted como población que digan, ok, tú lo estás haciendo mal, pero el otro lado es Sí. igual o peor que tú. Ahora, bueno, nos está quedando poco tiempo. Creo que vamos a continuar hablando de esto porque ahora nos falta saber cómo fue que Chávez se rodeó de los militares y luego viene pues una parte en que ya se dedican, ya no a gobernar, sino es la salida del narcotráfico, ¿no? Y creo que ahí es donde se empodera bueno, hasta su muerte y ahora Maduro, ¿no? Entonces, y es lo que tenemos ahora, ¿no? Es Claro, tan poderoso y tan difícil de sacarlo porque está blindado prácticamente, ¿no? Por fuerzas que la gente en las calles, yo sinceramente lo lamento mucho decirlo, pero creo que va a ser imposible si es que no hay una fuerza mayor que esa que los mueva, es ¿no? correcto. Mira, Jorge, creo que vamos a continuar en una siguiente tanda. Si tú me permites, hacemos otro Zoom Ok, y continuamos, ¿ya?